Muy buenas tardes, en esta ocasión quiero narrar algo. Sucedió en los ranchos de Indé, Durango, más o menos en la época de los 80, 1980 aproximadamente. En aquellos lugares, la verdad, yo he tratado muchas personas y son de un trato muy bueno, de buen carácter, jovial, amables, muy serviciales, pero son de sangre muy caliente. No sé a las fechas si ellos ya hayan cambiado un poco su manera de ser, pero supongo yo que con las nuevas generaciones ya cambia todo. En aquellos años, las personas, a pesar de ser muy amables, eran exageradamente vengativas, exageradamente. Si tú les hacías algo, te metías no con uno, te metías con toda la familia y en ocasiones con todo el pueblo. Bueno, para no hacerla muy larga, déjame te platico la situación. Por ahí andaba un señor, ya más o menos como en estas épocas, como en estas fechas de noviembre, diciembre, y ya habían trillado el frijol y andaba pepenando lo poquito que quedaba tirado, de tal modo que traía aproximadamente un costalito con unos quizá 10 kilos de frijol. Había estado toda la mañana buscando por aquí, por allá en la labor, pepenando un granito, 2 granitos. En ocasiones se quedaba un puñito por aquí, lo agarraba y lo echaba al costal. Es pesado, pero como hay ocasiones que ya se acaba el trabajo y no hay más que hacer, entonces aprovechan para tener algo para comer en la temporada. De tal modo que cuando trabajan, vamos a decir 2 semanas, pues juntan 2 o 3 costalitos de frijol y con eso ya viven, con eso ya comen un buen tiempo. Este señor ya era un poco grande, ya tendría los 50 años. Comentan las personas que él se había ido caminando hasta la labor, la cual le quedaba como unos quizá 3 kilómetros del poblado. Cuando ya terminó de pepenar el frijolito, ya era más o menos mediodía, viene con su costalito en el hombro, caminando por entre la labor. Venían 3 jóvenes a caballo, cada quien en su caballo. ¿Qué tan jóvenes? Uno sí andaba en los 18 años, los otros 2 posiblemente entre 16 y 17, pero ya para esas fechas ya sabes lo que haces. A esa edad tú ya más o menos sabes lo que haces. Algunas cosas las harás por inercia, por travesura, pero hay cosas que sabes de antemano que no debes y que no puedes hacer. Estos jóvenes venían su caballo y en vez de ayudarle, uno con el costalito y el otro subirlo, lo provocaron a los caballos para que con las enancas o con las piernas de atrás lo empujaran, de tal modo que aquel señor se cayó y por lógica se le cayó el costal. El costal venía cerrado, o sea, no había modo de que se le tirara de frijol. El hombre aquel se molestó, les dijo que no hicieran eso, que mejor lo ayudaran a llegar, o que si no, no pasaba nada, pero que no lo estuvieran molestando. Aquellos jóvenes se rieron, se les hizo fácil, una travesura nueva, no pasa nada. Se levanta el señor, agarra su frijol, sigue caminando, se vuelven a emparejar con él, nuevamente lo tiran con todo y costal, y aquel señor se enfurece. Le recordó a la mamá, como no tienes una idea. Para ellos el momento era muy gracioso, para aquel hombre no. Se retiran un poco, vuelve a agarrar su costalito de frijol, se lo vuelve a echar al hombro y a caminar. El hombre muy enojado, pues no había caminado ni 100 metros cuando le vuelven a hacer lo mismo. Aquel hombre agarra piedras y les tira, y ellos ya se van a su casa. Aquel señor ya no recogió su frijol, se fue caminando, todo el camino iba enojado, molesto. Llegó a su casa, sacó un arma que tenía, una pistola, se aseguró que tuviera balas, la envolvió en un pañuelo grande que tenía y se caminó a la casa de uno de ellos. Ahí estaban los 3, ya habían bajado del caballo, estaban sobre la banqueta, a risa y risa. Cuando lo vieron, se asustaron, sabían lo que venía. Saca la pistola y les dispara. Desafortunadamente mató a los 3. De ahí sale la familia de ellos, por un lado y por otro, y molestos por la tragedia, sacan armas y acaban con aquel señor. Pero luego viene la familia de este señor y empieza una balacera. Mira, para no hacerla muy grande, hubo más de 60 muertos ese día, de uno y de otro lado. Entonces, por ahí algunas mujeres salieron en las camionetas a pedir auxilio a la cabecera municipal de Indé, y la cabecera municipal de Indé solicitó inmediatamente el apoyo del ejército. Llegó el ejército y tuvo que permanecer ahí casi 2 semanas. Tuvieron que entrar casa por casa y desarmar a toda la gente. Primeramente, tenían que estar ahí para que pudieran sepultar a los muertos. Segundo, tenían que estar ahí para pacificarlos un poco y quitarles las armas definitivamente. El problema es que en aquel tiempo eran de sangre tan caliente que si alguien le hacía, no por cualquier cosa, tenía que ser algo grave, pero si alguien te hacía algo a ti, venías tú a la casa de esa persona y si no lo encontrabas, acababas con quien estuviera de la familia. Tanto así eran las cosas, tan graves. Luego después los de la familia iban a la casa de los fulanos. En aquellos tiempos, o sea, para no perder el relato, en aquellos tiempos
tiempos había un hombre de esos mismos rumbos al cual la gente le tenía miedo. Era un pistolero, tenía mucha puntería y mucha sangre fría para liquidar a cualquier persona. Él no estuvo en esos días porque andaba huyendo, ¿sí? Pero de la gente de él acabaron con, pues, prácticamente con una parte de la familia. Cuando él regresa, empezó a matar gente. Este es un relato triste, ¿eh? No creas que es de aventura, pero no lo podían agarrar. Era muy hábil, tenía mucho escondite. Ahí en Santa María del Oro, en el panteón municipal, a él se le había muerto un niño pequeño. Y cada 1 de noviembre, aquí en México se festeja el Día de Muertos. Las personas con sus deudos, la mayoría, no todos, al menos yo no todos, asisten al panteón a llevarle flores, a recordarlo. Algunos les llevan comida, como si de veras viene el muerto a comer, pero bueno, cada quien con sus formas de creer. Pero él no iba el día 2. ¿Por qué no? Porque es cuando va mucha gente. Él iba el día 1 y siempre iba en la madrugada, poquito antes de que saliera el sol. Sabían que se quedaba un rato, él llegaba, se bajaba del caballo, o a veces iba en la camioneta, se metía al panteón, se estaba en la tumba del niño, por ahí ponía unas flores y duraba un rato y ya se iba. Había un muchacho de esos que llaman muy atrabancados y le ven inculcado mucho odio hacia ese hombre. Era un joven de unos 25 años. Lo enseñaron a tirar muy bien. Hay gente que es nato para disparar. Ya vemos que no sabemos nada. Bueno, él era bueno para tirar con pistola. Tenía buena puntería, tenía aplomo. Practicaba en el rancho con los conejos. A cierta distancia corta tenía muy buena puntería. Entonces él les dijo: yo mañana temprano me voy a ir al panteón y voy a acabar con él. Se fue disfrazado de mujer y le dijeron: si le vas a dar, dale bien, vacíale la pistola, no te confíes con un solo tiro, ¿ok? Él iba confiado en su destreza. Cuando se acerca aquel hombre, el anciano, este muchacho estaba a un lado de la tumba del niño, pero en una tumba que pues, él no sabía ni quién era, y estaba disfrazado de mujer. Estaba arrodillado y entre las manos tenía unas flores y se hizo como que estaba rezando, pero entre las flores tenía la pistola, ya con el cartucho montado. Se dice que era una 45. El señor llega, era un anciano ya: buenos días, y él no contestó. ¿Por qué? Porque la voz lo iba a delatar. Aquel ancianito llega, se arrodilla, pone las flores y traía una pistola en la cintura. Nunca dejaba su pistola. ¿Qué calibre era? No sé, pero dicen que nunca dejaba la pistola. Aquel señor puso las flores, se puso a rezar. El joven lo tenía en un lado. Tira las flores, se voltea un poquito y le soltó un balazo. Aquel hombre, por la inercia, saca su pistola y le da un balazo en la cabeza al joven. Ahí murió el joven. Las personas, por la balacera que hubo, fueron 2 balazos los que se escucharon, y de arma grande, pues se acercan. Inmediatamente van por la ambulancia. Pues no, por el joven ya no había nada que hacer. Por el otro hombre, iba mal herido. El viejito, el anciano, iba mal herido. Lo llevan al hospital de Santa María, pero no pudieron hacer nada por él. No había lo que se necesitaba para una operación y lo trasladan a Parral. Tienen que hacer un recorrido de Santa María al Entronque. Son como unos casi 50 kilómetros, parte serrana, entre cerros y curvas y aquí y allá. Y luego de ahí tienen que hacer aproximadamente 1 hora y media a Parral. Igual, es parte serrana, son cerros. Los familiares del joven le avisan a los familiares que tienen en las Nieves, Durango, pues lo que había pasado y que aquel señor había sobrevivido. Bloquearon la carretera. Estaban esperando que llegara la ambulancia y iban a acabar con todos. Iban a acabar con los de la ambulancia para rematar al anciano. A ese grado llega el odio. Llegaba. Poquito después del entronque, entre el entronque y las Nieves, aquel hombre falleció. El de la ambulancia quería seguir para llegar a las Nieves y el que iba con él le dijo: no, párate, porque si nos están esperando a las Nieves nos van a acabar. Párate, detente por ahí en cualquier lado. No quería, no, dijo: párate, con este señor nos van a acabar. Pues pusieron la torreta, traían la torreta prendida, pero le quitaron el ruido y se estacionaron y empezaron a llegar camionetas. Aquellos hombres ya estaban debajo de la ambulancia con las puertas abiertas. Llegan y preguntan que por qué no habían avanzado. Ya murió, y ya les contaron: si ustedes hubieran seguido, allá los hubiéramos acabado ustedes. Esta historia no tiene un final feliz. Esta historia, de hecho, no la había querido narrar, pero en aquellos tiempos así eran las personas en aquel lugar. Vuelvo a repetirte, hasta la fecha son muy serviciales. La gente de Durango tiene mala fama en ese aspecto, de que cuando se enojan, cuando el coraje es muy grande, no miden las consecuencias de lo que hacen. Yo estuve en aquel lugar mucho tiempo, muchas veces, y supe de muchos casos. Ahí casi prácticamente los viví, casos de ese tipo. Entonces te das cuenta que las personas pueden llegar a hacer muchas cosas que no son comunes. Afortunadamente ya han cambiado los tiempos, pero la pregunta es: ¿qué tanto cambiaron? No lo sé. Hace tiempo que pues he ido así 1 día o 2 y me regreso, pero que no estoy allá. Quiero ir otra vez, si Dios lo permite, para recopilar
contar historias, para hacer exploraciones. Hay lugares muy importantes que debemos de explorar. Hay lugares en los cuales hay mucho misterio, pero aparte de misterio, hay mucha historia, mucha historia. Entonces, quizá un día de estos podamos ir una semana, unos 15 días, para estar allá de visita con nuestros amigos. No tengo familia en ese lugar, pero tengo muy buenos amigos. Nacho Chávez, Sergio Carrete, bueno, algunos muy buenos amigos, y por allá nos han invitado. Insisto en que vayamos, esperamos poder ir. Saludos si nos escuchan.